Capítulo 4. Maestros que cuidan. El rol de la visitación en la escuela sabática. Era una visita muy compleja, pues el tiempo estaba pasando desde mi bautismo y mi ánimo en las cosas espirituales estaba declinando. Pero allí estaba la directora de la escuela sabática en la casa de un joven de 18 años que hacía muy poco estaba bautizado. He notado que tu ánimo en las cosas de Dios está disminuyendo, decía la hermana Ana Cortés, una mujer de unos 60 años cuyos intereses eran solo las cosas de Dios. Ya no estás yendo a las reuniones del miércoles y siento que algo te está pasando, decía. Lejos de reprenderme mientras tenía yo mi cabeza agachada, ella comenzó a hablarme de la importancia de tomar fuerza en las cosas de Dios, de la importancia de preservar y seguir adelante con la carrera que Cristo nos proponía. Finalmente, oró conmigo luego de leer un pasaje bíblico y se fue. Pero nunca he olvidado esa visita. Ese recuerdo siempre quedó conmigo y me hace pensar en el valor de un maestro de escuela sabática y de la obra que puede realizar si aparta un tiempo para visitar a sus alumnos. Hasta hoy, luego de 20 años, recuerdo su nombre, su rostro y sus palabras. ¿Qué hizo esta hermana conmigo? Me llevó más cerca de Dios, me animó a estudiar más y orar más. Insistió en que perseverara y le sirviera a Jesús con más fuerza. Esta es la labor del maestro de escuela sabática. No tiene que ver con el repaso. Usted, maestro o maestra, es una imitación de Cristo con los 12 apóstoles. En su visitación, imita a Jesús al tratar de llevar a sus discípulos más cerca de Cristo. Es enseñarles el camino y ayudarles a mantenerse en él. Es discipularlos para que ellos sean fieles servidores, ganadores de almas, colaboradores en la obra, fieles en su devoción, mayordomía y esfuerzos. Es lograr que ellos vibren con Jesús y su obra, tal como diría el apóstol Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Esta es nuestra labor como maestros de una unidad de acción. Somos llamados a ser el buen pastor, Juan capítulo 10, que Jesús fue para los 12. Orando por ellos, cuidando de ellos, velando porque estén en la senda de ser semejantes a Jesús. Por eso el llamado a cada maestro de escuela sabática es: visite a sus alumnos. El momento crucial para desarrollar este trabajo no será en la clase del sábado o en el grupo pequeño que se da más tiempo para conversar. El tiempo señalado por Dios es el de la visitación. El Señor reconocerá y bendecirá al obrero humilde que tiene un espíritu susceptible a la enseñanza y un amor reverencial a la verdad y a la justicia donde quiera que se halle tal obrero. Si sois así, mostraréis solicitud por vuestros alumnos, haciendo esfuerzos especiales para lograr su salvación. Os acercáis a ellos con amorosa simpatía, visitándolos en sus casas, imponiéndoos de su verdadera condición, conversando con ellos tocante a su experiencia en las cosas de Dios, y en los brazos de vuestra fe los llevaréis al trono del Padre. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 83. Visitándolos en sus hogares. Esa es la clave del acercamiento. Solo allí, dice nuestro Dios, podría usted imponerse de su verdadera condición. Y aquí está el tema. La verdadera condición espiritual de alguien no la conocerá en la clase del sábado. El sábado, todos estamos con corbatas y vestido, la mejor cara posible y el mejor ánimo o fingimiento. Pero ¿sabe usted si sus alumnos están haciendo una devoción genuina? ¿Sabe usted cómo está la familia?
Solo en el hogar y conversando con ellos tocante a su experiencia en las cosas de Dios y en los brazos de vuestra fe, los llevaréis al trono del Padre, dice la cita. Entonces, manos a la obra. ¿Pero qué debo hacer en la visita? Primero, prepárese usted mismo. La norma de la unidad de acción será usted, lo quiera o no. Aunque Jesús es la norma divina para cada discípulo, los alumnos no se elevarán más allá de lo que lo hace su líder. Trabaje en ser un ejemplo de devoción y búsqueda de Dios. A través del estudio diario de la lección, la Biblia puede ser con el Revivados por su palabra y estudio del don de profecía. También preocúpese por realizar el culto familiar en su hogar, siendo ejemplo a los creyentes con su familia. Trabaje en usted mismo en relación a su fidelidad como misionero. La única forma de reavivar la vida espiritual se encuentra en ser un misionero y dedicar la vida a ganar almas. Si trabajáis como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen almas para Él, sentiréis la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más amplio de las cosas divinas, y tendréis hambre y sed de justicia, intercederéis con Dios y vuestra fe se robustecerá. Vuestra alma beberá en abundancia de la fuente de salvación. El encontrar oposición y prueba os llevará a leer la Escritura y a orar. Creceréis en la gracia y en el conocimiento de Cristo y adquiriréis una rica experiencia. Camino a Cristo, páginas 79 y 80. Entonces, su visita tiene que tener un propósito definido y respaldado por su ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Siendo así, su sola presencia en el hogar será un instructivo para sus hermanos. Entonces, tenga en mente trabajar en usted mismo, pues nadie anima a otros en lo que no practica. Pueden hacer diferentes tipos de visitas, pero siempre tienen que tener un propósito. La Biblia y el espíritu de profecía deben ser abiertos. Deben hacerse oraciones y animar a toda la familia a estar presente. Dependiendo del tipo de visita, es la aproximación que se debe tener. A veces, el discípulo no diezma, no es puntual o alguna cosa similar. Quizá nunca ha dado fruto de ganar almas o tal vez descuida a sus hijos y la instrucción religiosa. Vaya paso a paso. Gane el corazón y llévelo de vuelta a Jesús. Tome como ejemplo a Jesucristo y uno de sus discípulos, Pedro. En sus inicios ni siquiera quería aceptar el llamado. Decía que era un pecador, pero Jesús lo fue a ver a la orilla de la playa. Cuando lo llamó a ser un ganador de almas, le hizo un llamamiento personalizado, no público. Luego compartió con él y lo invitó a participar de su vida y labores. Pedro observó la obra de Jesús, vio cómo comía, cómo se levantaba, cómo trataba a la gente y cómo ganaba sus corazones. Podríamos decir que con semejante entrenamiento, Pedro no necesitaría más apoyo, pero es una pobre mirada a lo que vino a continuación. ¿Me negarás?, le advirtió Cristo, dejando atribulado el corazón de Pedro, quien pensaba que hasta la vida daría por su maestro. Pero fue así. Le negó con maldiciones y se deshonró a sí mismo ante los discípulos. La Biblia registra que después de la resurrección, el ángel dijo: «Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo». Marcos capítulo 16, versículo 7. El ángel comisionó que Pedro fuera especialmente animado a ir. Un detalle del amor de Cristo para él. También, luego que se reunieron para ver a Jesús, cuyo relato está en Juan capítulo 21, Jesús vino a visitarlos desde el centro del universo.
No los dejó solos, pero especialmente se relata la conversación de arrepentimiento entre Cristo y Pedro. Piénselo bien. Jesús podría haber seguido en el cielo, pero vino a Pedro y el texto relata que Jesús tuvo una conversación y una caminata con él que Juan estaba oyendo. Qué maravilloso es pensar que Jesús, el Santo de Dios, vino a visitarlo y a conversar y orar con él. Pedro, luego de esta visita totalmente restaurado, fue uno de los más destacados apóstoles. Analicemos un poco lo que Jesús hizo en esta visita. Desayunó con ellos, siendo él quien preparó el desayuno. Hizo el milagro de otra pesca milagrosa. Conversó personalmente con Pedro. Aunque estaba bajo la sombra de la disciplina eclesiástica, Jesús le devolvió la dignidad y lo puso a trabajar, diciéndole: apacienta a mis ovejas o corderos. Pedro aprendió de su maestro. Luego de que Jesús se fue, con todas sus imperfecciones, buscó hacer lo que su maestro le encomendó. Entre los pastores del Nuevo Testamento, solo se dice de uno que fue capaz de visitar a todo su rebaño. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Hechos capítulo 9, versículo 32. ¿Ya vio? El desechado Pedro, visitado por Jesús, se tornó un grande. Vaya y haga lo mismo con todos sus alumnos de la unidad. Vaya, visítelos a todos, entrégueles un trabajo ganando almas y rescatando ovejas perdidas, y mire con satisfacción y alegría cómo su clase crece en todos los desafíos que usted les imponga. Sea un maestro pastoreando en misión. Sea un maestro como Jesús. Alberto Silva, evangelista y departamental de Escuela Sabática de la Unión Chilena.